Muy buenos días a todos ustedes. Bien saben ustedes que nuestra plataforma de Soflan ERP es una plataforma muy amplia. Tenemos muchos módulos en el cual unos están integrados entre sí, ¿no es cierto? Cada uno de ellos están integrados. Y hoy día nos compete la noble misión de poder entregarles a ustedes y presentarles nuestra plataforma de activos fijos, nuestro sistema Soflan Activo Fijo ERP. Es un sistema que tiene por alcance, ¿no es cierto?, revisar y llevar el control de cada uno de los activos. Una acción que muchas veces es muy latera, se hace con muchos problemas porque se llevan en planillas anexas. Aquí Sofran lo va a tener en un sistema y complementado con los demás sistemas. Así que, sin antes darle nuevamente la bienvenida, les voy a presentar las opciones que les vamos a dar aquí. Entonces, vamos a tener y le vamos a presentar las siguientes cosas con respecto a nuestro sistema. Así que en nuestras consideraciones generales, ¿no es cierto?, vamos a ver más o menos, ¿no es cierto?, todo lo que abarca, lo que conlleva un activo fijo, cómo nosotros vamos a parametrizar nuestro sistema, o cómo lo podríamos parametrizar, que es una cosa bastante simple, el ingreso de cada uno de los activos, a nosotros le llamamos fichas, que podemos generar movimientos, es decir, podemos trasladar activos de un lugar a otro. Por tal motivo, un tema importante, pues mantenemos las ubicaciones de los activos. Realizamos justo con lo anterior, ¿no es cierto?, el saber dónde están los activos, también podemos hacer tomas de inventario. Una acción que normalmente se está produciendo, que es generar planificación y mantención. Es una acción anexa que tenemos dentro de lo activo, pero muchas veces en muchas empresas no se lleva el control de mantenciones y planificación de las mismas. Así que hoy día Soflan la tiene cuando damos de baja un activo que también lo podemos llevar en la información dentro de nuestras fichas, contabilizaciones y consultas e informes. Aquí es importante definir que nuestro sistema tiene en la contabilización diferentes formas dependiendo de la norma que ustedes lleven. Así que vamos a tener acciones que nuestro sistema va a llevar y que se los presentamos en este instante. Bueno, algunas consideraciones generales, ¿no es cierto? Control y registro. ¿Qué nos va a permitir hacer nuestro sistema? Control y registro de cada uno y todos los activos fijos, ¿ya? Y esto nos va a decir que no solamente va a permitir realizar contabilizaciones propias, sino que también vamos a poder llevar lo que les decía delante, empezar a hacer traslados de activos de un lugar a otro, de un lugar físico a otro, hacer tomas de inventario. Muchas veces tenemos que saber en las empresas para poder conocer el estado de sus activos y en qué lugar se encuentran, si están en un lugar determinado, se hacen las tomas de inventario. Se hacen mantención y planificación de mantenciones como tal, es decir, cuando necesito hacer reparaciones o cuando necesito hacer una acción predictiva o hago una planificación y cuando ya tengo que hacer la acción, hago la mantención de un activo. Y obviamente cuando damos de baja que es un activo que ya no pertenece por cualquiera de los motivos y el sistema nos va a permitir ingresar esos motivos. Dato importante, que nuestro sistema va a poder llevar las contabilizaciones de las dos normas que hoy día se ocupan, norma tributaria e IFRS. En la tributaria vamos a ver que tenemos además dos tipos de norma para que hoy día hay empresas que todavía lo llevan. Entonces, tenemos la norma tributaria y tenemos la norma IFRS. Por tal motivo vamos a tener valorizaciones diferentes. Y como la información que posee el sistema es muy amplia, podemos generar informes paramétricos. Es decir, nosotros definimos los datos que queremos mostrar, ver o imprimir. Entonces, muy importante porque es muy dinámico para poder tener informes de diferentes maneras y diferentes normas. Estas consideraciones generales es lo que nos va a permitir llevar nuestro sistema. Ahora bien, yo les decía recién que nuestro sistema lleva dos normas. Lleva la norma tributaria y lleva la norma IFRS. Para tal efecto, obviamente se parametrizan ambas normas.
con datos que son importantes para cada una de ellas. Por ejemplo, en el lado tributario, si vamos a tener, considerar la corrección monetaria negativa, sí o no, si la consideramos. Si nuestro modelo de cálculo de correcciones monetarias, vamos a llevar decimales y más de 3, en este caso todos los decimales, puesto que el sistema trabaja con los puntos acumulados. Y que viene el tema adicional, que según la PCGA, ¿no es cierto?, se llevaban normas financieras antiguas que las personas podían decir que los bienes al término de su vida útil no iba a tener un peso, que es como es la tributaria normal, sino que la PCGA podía decir que podíamos llevar un valor diferente a un peso. Y el sistema todavía lo permite llevar, puesto que hay empresas que lo tienen, y sigue permitiendo permitir hacer correcciones monetarias a bienes completamente depreciados que su vida final haya sido diferente a un peso. Por tal motivo, con respecto a tributaria, abarca todos los campos que el sistema o los sistemas y las metodologías de contabilización permiten. Y además, obviamente, como vamos a tener la contabilización tributaria, también tenemos que tener parametrizaciones de información financiera, de IFRS. Entonces, echamos a andar una y posteriormente echamos a andar la otra con respecto a ciertas características que va a tener cada una. Entre ellas, a partir de qué año, ¿no es cierto?, comenzamos a trabajar con la norma IFRS, debido a que obviamente existen normas estipuladas con respecto a la valorización de los bienes. Entonces, ahí vamos a tener las NIF y el sistema me permite llevar esta información en forma clara. Entonces vamos a poder tener la ficha de los activos, nuestros activos fijos valorizados de dos formas diferentes. Información financiera, información tributaria, y esta la financiera a partir de un año en cuestión. Lo mismo, como les decía, estas dos fichas las vamos a poder informar en la norma tributaria y en la norma IFRS. Obviamente tenemos en una ficha información que es transversal, que es, por poner un ejemplo, la ubicación de los bienes, grupo, subgrupo, por qué ingresó, que son datos que nos va a permitir conocer y las características de nuestro bien, que en este caso son para ambas normas la misma información, pero con respecto a la información financiera, el sistema me permite llevar datos adicionales. Por ejemplo, si vamos en información financiera, vamos a llevar valor justo o lo vamos a llevar con valor costo. Si vamos a considerar o no considerar el crédito por la adquisición de bienes nuevos. Y obviamente la contabilización, que es lo que les decía delante, no solamente nos permite llevar la contabilización, y aquí el sistema nos pregunta las cuentas contables, sino que también nos permite llevar la ubicación, las mantenciones, y el sistema me permite llevar toda esta información valórica de manera diferente, tanto tributaria y tanto financiera. De esta forma tenemos un control perfecto, un control claro de nuestros bienes. Y como decía, ambos fichas, tanto tributaria como IFRS, nos van a pedir información contable. ¿Para qué? Para que al término de algún periodo, y los periodos del sistema los puede llevar en forma mensual, ¿ya? Entonces, nosotros vamos también a elegir el periodo para que esa información se vaya a contabilidad en forma automática, sin necesidad de tener que tirar un informe y hacer el asiento contable manual, sino que el sistema automáticamente lo va a generar de acuerdo a los datos que nosotros hayamos ingresado de todos nuestros bienes. Entonces, así vamos a tener información clara, precisa, tanto de la valorización de los bienes como la ubicación de los mismos. Y esta valorización mostrar tanto en tributaria y mostrar tanto en IFRS. Con respecto a los movimientos, yo les decía que puedo hacer traslado de activos. Cuando nosotros ingresamos los bienes, los ubicamos en un lugar determinado. El sistema me permite crear ubicaciones a una estructura de código de 5 niveles. Esto quiere decir que podemos tener ubicaciones precisas donde se encuentra el bien.
Y estos bienes que se encuentran en un lugar determinado lo podemos trasladar. Y de esa forma también vamos a poder saber dónde físicamente se encuentra el bien. Específicamente cuando muchas veces requerimos hacer tomas de inventario para poder hacer las ubicaciones, saber dónde están los bienes. Entonces aquí el sistema me permite hacer estos traslados, tanto en forma individual y también lo puedo hacer en forma masiva, que quiere decir que voy a trasladar un grupo de bienes a un lugar determinado. Entonces puedo hacerlo uno a uno y esto lo puedo hacer en la ficha o lo puedo hacer en traslado masivo en una acción que nos permite el sistema para hacer movimientos, ya sea dependiendo de nuestras acciones, áreas de negocios, que para nosotros son sucursales o unidades económicas, desde centros de costos, de que en este caso se requiere a centros de costos departamentales, desde ubicaciones físicas, desde la oficina A a la oficina B, desde la sucursal A a la sucursal B, o de grupo, que pertenecía a un grupo y que ahora lo estamos precisando. ¿Ya? Entonces, que por poner un ejemplo, lo tenía en maquinaria, lo voy a trasladar al grupo de vehículos. Entonces, todos esos movimientos me va a permitir hacer el sistema tanto en forma individual como en forma masiva. ¿Ya? Entonces, de esta forma, vamos a tener actualizados siempre los bienes en un lugar determinado. ¿Para qué? Para que cuando emitamos informes podamos precisar con claridad dónde se encuentra cada uno de nuestros bienes. De esta forma, ahí hay un informe de un traslado, por ejemplo. Estamos buscando y la información que nos está mostrando de movimiento de activos fijos es la información tributaria. Lo mismo la vamos a tener para la información financiera, pero esto es simplemente para poder saber dónde se encuentra y dónde está hoy y cuándo se realizó el traslado. Entonces, ya sabemos que podemos hacer modificación de datos, llevar información masiva de un lugar a otro. Con estos datos, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a poder hacer tomas de inventario. Las tomas de inventario es para poder saber lo que decía recién, dónde físicamente están los bienes. Si se encuentran en una oficina, si se encuentran en un grupo, en un área de negocio. Entonces, para hacer estas tomas de inventario, el sistema nos permite generar esto a través de tres etapas, ¿no es cierto? Hacer captura de toma de inventario, tomar un archivo y subirlo, ¿no es cierto? Y ahí el sistema nos va a permitir poder indicar el código del activo y su ubicación. Informe de toma de inventario. Esto es, una vez que tomamos el inventario, hacer la visualización de los bienes donde se encuentra con respecto al sistema. Alexis, ¿Sí? Que se ok. salió. Ahí sí, Sí, disculpen. ahora sí. Ah, Exacto. disculpen, se salió, no sé qué pasó. Ya, sigamos, disculpen. Entonces, como les decía, podemos hacer nuestras planificaciones y nuestras planificaciones las vamos a poder dejar registradas. Nosotros tenemos un activo, muchas veces los activos necesitan realizarle algún tipo de mantención. Y esto es tener alguna acción con el bien, por ejemplo, limpieza, vamos a suponer un computador que hay que hacer la limpieza de los servidores que hay que hacer la limpieza, ¿no es cierto? Por tal motivo se programan y se genera a un responsable, se identifica a un responsable. De esta forma nosotros vamos a poder llevar esta planificación y que el sistema nos advierta por un correo hacia el responsable que se va a realizar. Y se pueden fijar que esto lo podemos hacer de acuerdo a
en forma diaria, semanal, mensual, anual. El sistema nos va a preguntar cada cuánto tiempo y con qué frecuencia se va a poder realizar. Entonces, esto lo podemos indicar en fecha y hora y lo podemos sincronizar si es que tenemos nuestra plataforma con Outlook. Entonces, de esta manera tenemos dos cosas que el sistema nos va a generar, que es una advertencia vía correo para la planificación y además lo podemos dejar generado en nuestros compromisos de Outlook. Entonces, este registro que vamos a llevar, el sistema después, cuando nosotros podemos generar, podemos tener un archivo en la cual se tiene registro de las planificaciones, podemos hacer adjuntar información. Es muy importante esto, es decir, no solo me va a permitir llevar el registro, sino que me puede permitir hacer un archivo adjunto, tener un archivo adjunto para que también se pueda ver qué cosas hay que hacer de mantención. Entonces, la programación de acciones. Sé que esta información muchas veces no es contable, ¿ya? Pero sí, en el módulo de activos fijo, nosotros tenemos, Sofran ERP tiene la opción de llevar estas mantenciones, una acción que muchas veces los software no poseen. Acá Sofran lo tiene porque es algo que realmente se hace. Entonces, y ahí vamos a poder realizar todas las consultas de las mantenciones que se han realizado. Entonces, ahí podemos ser predictiva o pueden ser mantenciones de emergencia. Entonces podemos llevar estas cosas en forma diaria, en forma mensual. Podemos dejar el registro para que nosotros podamos tener información clara y precisa de todas las cosas que se le hacen a los bienes. ¿Cuántas mantenciones? Porque muchas veces uno dice, oye, ¿se le hizo mantención? No se le hizo mantención a un bien. ¿Cuánto se tiene que hacer? Y hay que estar preguntando a personas, ir a buscar documentos, cuando eso lo podemos llevar precisamente en el sistema. Entonces, vamos a tener información de todas las mantenciones. Y obviamente, todo bien que aparece en el tiempo va a desaparecer. ¿De qué forma? De una forma que nosotros le vamos a hacer un registro de bajas. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Tener un motivo del por qué los bienes se extinguen en la empresa, por qué desaparecen de la empresa. Entonces, estos bienes nosotros lo podemos hacer en forma individual, en la cual le decimos al bien que se va a dar de baja. Y esto puede ser con respecto a de una determinada acción. Muchas veces las empresas, los activos fijos, los venden. Por tal motivo, el registro de la baja va a ser una venta. Y el sistema me va a preguntar el motivo, el cuándo y alguna descripción. De esta forma, el sistema automáticamente, al darlo de baja, deja de efectuar las acciones propias de este bien con respecto a correcciones, depreciaciones, deterioros, revaluaciones, dependiendo del tipo de norma que estemos ocupando. Pues ya dejó de ser parte de la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poder tener un registro en forma individual, pero también podremos hacer un registro de forma masiva. ¿Ya? Entonces, acá la información nos va a entregar los datos para poder hacer este traslado de información, y vamos a poder tomar diferentes fichas y lo podemos hacer por área de negocio, por grupo, por ubicación, por subgrupo. Y una vez que nosotros realicemos el traslado, el sistema nos va a permitir llevar un informe. Estos datos es el reflejo de activos dados de baja. Podemos tener la información precisa y detenida de aquellos bienes. Así que el sistema nos va a permitir esta acción, dar de baja todos los bienes. Bueno, y el sistema sin la contabilización sería
una falta grave, ¿no es cierto? Nuestro sistema la lleva y la podemos llevar tanto en norma tributaria como en IFRS, en el cual nos va a hacer y pedir el periodo. ¿Qué quiere decir? Yo le decía adelante que el sistema me permite en forma mensual, del 1 de enero al 31 de enero, en forma anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros vamos a definir las contabilizaciones. Hay empresas que generan balances cada 3 meses, por poner un ejemplo. Entonces realizan las contabilizaciones en forma trimestral. Trimestral con lo que respecta a la corrección monetaria y depreciaciones para la norma tributaria, ¿no es cierto? O las depreciaciones, los deterioros y revaluaciones para la norma IFRS. Entonces, la periodicidad que nosotros o ustedes quieran llevar el sistema está permitida dentro del sistema. Es decir, nuestro sistema de RP software de activos fijos me va a permitir llevar contabilizaciones con la periodicidad que ustedes estimen conveniente. Entonces, cuando el sistema genera el asiento contable, dependiendo de la norma, automáticamente los vamos a tener. No vamos a hacer algo con respecto a una situación en forma hipotética y que después tengamos que hacerlo a mano. No, el sistema lo registra con los números, valores que el sistema de activos fijos determina de acuerdo a la parametrización que nosotros le dimos. Entonces, ahí vamos a tener diferentes normas. Por ejemplo, norma tributaria, que tiene correcciones y tiene depreciaciones, y norma IFRS, que tiene depreciaciones y puede tener deterioros y puede tener revaluaciones. Los informes. Tenemos diferentes consultas o informes. Obviamente, las consultas podemos llevar, revisar una ficha, saber dónde se encuentran, a qué grupo o subgrupos pertenecen, cuáles fueron dadas de baja, la valorización del mismo. Entonces, en las consultas vamos a poder llevar o consultar, ver la información en forma rápida, un vistazo ipso facto, del momento, lo que tengo yo en este instante, pero a nivel de consulta. Entonces, puedo revisar cada uno de los bienes y el sistema me puede hacer esta valorización, es decir, me dice cuánto valen los bienes. Lo mismo lo tengo en informes de norma tributaria IFRS, en la cual yo puedo revisar movimientos de bienes, baja de los bienes, revisar todos los bienes que están completamente depreciados, hacer analítico de cuentas, histórico de revaluación y deterioro en IFRS, ¿no es cierto? Pero también nosotros vamos a tener informes paramétricos. ¿Qué significa paramétrico? Significa que nosotros determinamos qué es lo que vamos a llevar del bien, qué vamos a mostrar. Y podemos tomar datos y valores. Valores me refiero a datos valóricos. Y el sistema va a poder emitir este informe para que nosotros podamos emitirlo, generarlo las veces que queramos y podemos tener N cantidad de informes. Ahora, ¿cómo se ve esto en el sistema? Aquí está nuestro sistema de activos fijo, en el cual podemos tener acceso a diferentes módulos del ERP de acuerdo a lo que ustedes tengan. Y existe la parametrización, en el cual le vamos a llevar datos de la corrección monetaria, datos de la valorización tributaria y, lo que les decía adelante, parámetros de la información IFRS. Entonces tenemos ambos parámetros y en cada uno nos va a preguntar cierto tipo de información. Los códigos de los formatos de ubicación, el sistema me permite llegar hasta 5 niveles. Aquí tengo 3. ¿En qué moneda lo vamos a llevar? Cuando realicemos las contabilizaciones de los bienes tributarios, información general, contabilización de compras, contabilización de bajas, la contabilización de la corrección monetaria y depreciación acumulada, ¿no es cierto? O depreciaciones, tanto en bienes propios como en leasing. Y además me permite llevar el control cuando necesitamos hacer una guía de despacho por traslado de los activos.
Y en IFRS, lo mismo, código, que en este caso de las UG, y diferentes contabilizaciones de acuerdo a lo que nosotros estimemos para como la clasificación del bien. Esta información está dada para cada uno de los activos, tanto para norma tributaria, para norma IFRS. Obviamente, tenemos que definir grupos, subgrupos, conceptos de ingreso para poder decirle al sistema dónde se encuentra y qué tipo de bienes es. Nosotros trabajamos con los puntos acumulados de la corrección monetaria, ¿no es cierto? En el cual vamos poniendo el valor en puntos. Con esto el sistema para norma tributaria genera la corrección monetaria. Los bienes, al ingresarlos, lo podemos ingresar tanto aquí, como yo le decía, activos tributarios e información general, en el cual tengo un bien y tengo información contable tributaria, información de compra, y además me permitiría, en un momento determinado, si es que quiero consultar la valorización del bien. Lo mismo lo vamos a tener IFRS y podríamos, si es así, tomar el mismo bien y hacer lo mismo. Aparte de la información contable valórica, también podemos consultar la información a una fecha determinada de acuerdo a los datos. Y obviamente el sistema nos muestra las diferencias de un mismo bien con normas diferentes. 788, 807. Entonces, el sistema me permite llevar la información de las ambas normas, dar de baja, hacer captura. Esto significa, si en caso que ustedes tengan un archivo, necesitan capturar y no ingresarlos todos los bienes de a uno, hacer traslado masivo. La planificación, se fijan acá ya tenemos, y podemos ir generando, y podemos tener diferentes tipos que una información que el sistema nos va a ir a preguntar constantemente. Tipo de mantención, y podemos generar tipos de mantención para cuando nosotros vayamos a hacer planificación o cuando vayamos a hacer las mantenciones de los activos. Lo mismo va a pasar con las normas. Tenemos la ficha activo que les mostraba y podríamos hacer deterioros o revaluaciones de bienes que dentro de la norma tributaria, de IFRS, disculpe. Entonces lo podemos llevar por bien o lo podemos llevar por unidades generadas de efectivo. ¿Ya? Entonces aquí va a depender de que cómo nosotros queramos llevar la información del bien y el sistema nos va a preguntar la información general de cada uno de los bienes. Entonces podemos hacerlo por bien, podemos hacerlo en forma grupal. La contabilización, podemos tener contabilizaciones de norma IFRS y contabilizaciones de norma tributaria. Y la acción es bastante simple. Le digo un periodo, como les decía, y puedo elegir la contabilización. Si voy a contabilizar todos los activos, activos y bajas, norma tributaria y valores por defecto, y el sistema me contabiliza, y solo si me falta información, el sistema no me generaría el comprobante contable. Al tener la información completa, que los datos que pide el sistema, me genera un asiento contable. Y ese asiento contable, obviamente, yo lo puedo contrastar en el módulo contabilidad. 62 fue el que hizo. Entonces lo puedo revisar en forma inmediata. Con respecto a, a los informes, más que consulta, el sistema me permite llevar informes paramétricos. ¿Esto qué quiere decir? Me permite generar informes de acuerdo a cierta característica y yo puedo ir creando en el tiempo diferentes informes a una fecha determinada o un rango de fecha. Y pueden ser diferentes y puedo ir seleccionando los bienes, hacer filtros y cuando ya se encuentra grabado
tengo la información que va a permitir ver. Entonces, dependiendo de lo que ustedes deseen, pueden ir pinchando, seleccionando, haciendo clic en la cosa que quiere mostrar o no. Y esa información, obviamente, se puede llevar a una planilla Excel o la podemos revisar directamente en informe, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos. De auditoría, que también es un informe analítico, es decir, y paramétrico, que nosotros definimos lo que nosotros queramos llevar de acuerdo más o menos a las mismas características que veíamos delante, en cual seleccionamos los datos que queremos mostrar. Y de acuerdo a eso, el sistema lo va a generar y obviamente por la fecha seleccionada me dice que como estoy en un dato tributario, necesito información tributaria de datos a la fecha. Entonces, vamos a seleccionar otro periodo y acá el sistema me dice, como no está ingresado los puntos acumulados de octubre, me dice no puedo realizar el informe. Entonces vamos realizando de acuerdo a las fechas y por eso es importante el ingreso de la información. Y el sistema va a tirar un informe de acuerdo a lo que haya encontrado de los bienes en el Excel. En este caso simplemente tengo uno a modo de ejemplo. Pero ahí dependiendo de los filtros que nosotros hagamos, podemos tener muchos más. Entonces, toda la información que el sistema nos permite y le podemos llevar, la tenemos disponibilizada. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo tener diferentes bienes y de acuerdo a la fecha puedo ir consultando cada uno de ellos de acuerdo a la norma en que estoy realizando la acción, norma tributaria o norma IFRS. Entonces el sistema y me divide la información para que yo pueda revisar de acuerdo a los datos por norma. Y puedo ir revisando específicamente cada uno de los bienes y me va a ir mostrando para qué, con la seguridad yo puedo dar permiso a los usuarios de las acciones que van a poder revisar cada uno de ellos en el sistema. Cada activo, cada usuario tiene permisos para realizar ciertas acciones. De acuerdo a esos permisos que el administrador asigna, el usuario va a tener activo cada una de las opciones que van a aparecer en el sistema. Y para hacer aún más rápida la acción, obviamente tenemos accesos directos con iconos de buscar un dato específico. Si se dan cuenta, nuestro sistema tiene todas las opciones posibles que debe de tener un buen sistema de activos fijos, compatible y se lleva con contabilidad, con compras electrónicas y con traslado electrónico, con guía electrónica de los bienes cuando el bien sale de la empresa.